Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Geriatría Sin Límites. El día de hoy tengo un colega geriatra, el doctor Manuel Cabello. Doctor, ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo Alfredo. estás? Muchas gracias por la invitación. Qué gusto que hayas podido venir después de mucho tiempo de conocernos virtualmente y después en el Congreso. Sí, 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 fue fantástico eso. Una buena experiencia, la verdad. Y parte que las redes se empiezan a unir y a Sí, conocer a más definitivamente. personas, ¿no? Ujú. Bueno, ya que eres geriatra, y primero, ¿dónde te formaste? Yo soy médico cirujano titulado en la Universidad Villarreal, de Ujú. pregrado. Hice mi posgrado por San Marcos. Tengo una maestría ya culminada, bueno, pendiente del título en la San Martín, en docencia universitaria. Y bueno, siempre me agradó la geriatría desde el pregrado, ¿no? Ujú. Hice la especialidad en el Hospital Almenara y culminé en el año 2022. Interesante. Tú llevaste geriatría como tal en pregrado, Sí, tuve la algo suerte. que no todas las universidades lo tienen. Exactamente. Mi currícula tenía la suerte de tener en el pregrado geriatría como curso, ¿no? Y bueno, Ujú. un maestro fue el que me dirigió, ¿Dónde ¿no? rotaste? Yo roté en el Hipólito Unanue con el doctor Jaime Lama, ¿no? Ya. Y él fue la inspiración realmente, ¿no? Observé cómo trataba al paciente de forma integral, cómo veía el aspecto psicosocial del paciente y evaluaba con los 11 diagnósticos clásicos de aquella época, Ujú. ¿no? Ahora se ha extendido esto, pero de todas maneras Tú era sabes fantástico. que yo sí llevé geriatría en Ujú. pregrado con el doctor Parodi, Ah, la genial, parte, la claro. parte teórica, Ujú. y la práctica yo la hice en el Hospital Naval. Ah, bacán. Pero ahí No te no me enganchó. enganchó, la verdad. Mm. No me enganchó. No sé si fue por falta de motivación en la parte Ujú. práctica, que creo que al ser Hospital Naval había mucha restricción para entrar Para a los ver a los estudiantes, creo, pacientes, para ¿no? los estudiantes me refiero, Ujú. Sí. para entrar a ver a los pacientes. O sea, creo que más fue, la parte práctica fue bastante teórica Ujú. y por ahí no me enganchó. Ah, ya. Después fue que descubrí el mundo de la geriatría. Mm. Entonces, bueno, pero qué bueno que haya universidades que cada vez están dando más énfasis a la geriatría, porque la pirámide poblacional Se está se está invirtiendo. invirtiendo, Claro que sí, cada ¿no? vez hay más adultos mayores, cada vez hay gente que vive más y vive mejor. Ujú. Entonces, bueno, la geriatría tendría que ser básico Definitivamente tendría y que darle bastante abarcar, importancia, ¿no? así es, desde Igual o nivel más uno, importante ¿no? que cardiología, endocrinología, etcétera, ¿no? Claro que sí, ¿no? Somos parte del equipo multidisciplinario de atención al adulto Ujú. mayor, ¿no? Sí, si bien somos los especialistas en ello, no significa que no nos apoyemos en las otras especialidades, ¿no? Manuel, algo que a mí me ha pasado, y estoy seguro que a ti también te ha pasado en varias ocasiones, es que has escuchado a pacientes e incluso a colegas que por ahí no conocen un poco la especialidad. Claro, definitivamente, ¿no? Llega un paciente cuando no conoce su motivo de referencia y pregunta, ¿no? Doctor, ¿por qué me enviaron a geriatría? ¿Qué Claro, hace un geriatra? Es una pregunta clásica. extremadamente frecuente, ¿no? Demasiado frecuente. Pues un geriatra en realidad es un médico que se encarga de prevenir, de diagnosticar y de tratar las enfermedades en el grupo etario de adultos mayores, ¿no? Adultos mayores de 60 años por ley en el Perú, aunque diversas literaturas hablan de 65 años, 70, dependiendo de verdad de la comunidad en la cual nos encontremos, En ¿no? Perú, 60 Sí, años. 60 años es la edad corte porque el proceso de envejecimiento en el Perú es distinto al de otros países, ¿no? Eso es el punto de corte y la verdad es que nosotros tratamos a los pacientes de los 60 años aun cuando sean funcionales, ¿no? Instituimos una serie de cuidados para llegar a un envejecimiento saludable. Creo que ese es el fin máximo ¿De un de un geriatra? geriatra en general, Definitivamente, ¿no? Un ¿no? envejecimiento saludable y para eso hay toda una estrategia Ujú. en llegar. Y hay algunos puntos que yo he escuchado, Ujú. sobre todo cuando, por ejemplo, un familiar me llamaba para ver a su papá y Ujú. decía, doctor, a mi papá no quiere ver a ningún médico, no quiere ver a ningún geriatra, piensa que le van a dar más medicinas, piensa que le van a dar más diagnósticos, que le va a dar más problemas. Cuando el geriatra a veces hace lo contrario. Quita Exactamente. medicinas, modifica dosis. Ujú. Y algo que yo he escuchado, no me acuerdo dónde lo escuché, pero un hobby de los geriatras es ahí sacar la mayor cantidad de medicinas posibles, ¿no? Definitivamente, es un Y deporte de es un prescribir. deporte de prescripción de medicamentos. Ujú. Y deberíamos, en verdad, eh, todos llevar a nuestros padres al geriatra para ver si los medicamentos que está tomando, en verdad debe seguirlos tomando, ¿no? Porque no todos son para toda la vida. Exactamente, justamente tenemos la mala costumbre de creer que los medicamentos son eternos, ¿no? Claro. Debido a los ensayos clínicos en los cuales se incluían a personas
menores de 65 años, y en aquella época la expectativa de vida era menor de 65 años, pues quedó la costumbre en muchos médicos de antaño de dejar la indicación de un medicamento para toda la vida, ¿no? Entonces se creía que el antihipertensivo lo iba a utilizar toda la vida porque la expectativa de vida era pobre, pero ahora tenemos nonagenarios usando ácido acetilsalicílico todo el tiempo, ¿no? Entonces tienes una persona de 94 años que está usando un medicamento que fue probado en un ensayo clínico en los años 80, cuya edad límite era de 81. Entonces ese vacío de 9 años, ¿dónde queda? ¿El medicamento realmente funciona? ¿Cumple su rol de prevenir los outcomes, los desastres cardiovasculares que pensamos que van a prevenir? ¿De verdad lo hacen? Claro, sobre todo que ya en el 2019 se hicieron algunos estudios, incluso pasamos en 2018, 2019, en que te recomiendan que la aspirina lo uses en prevención secundaria. Exactamente, fue en 2018. Ese ¿No es fue, cierto? O sea, claro que sí. Ya no existe el voy a tomar mi aspirina para mi corazón, para claro, prevenir algún problema. Ya no, tiene que haber existido el problema. y algo que antes, un poco de marketing también, salió una propaganda, no sé si tú te acuerdas de la propaganda hace muchos años, de que decía, si tú sufres, no, si tienes más de 50 años... Sí lo recuerdo, era el Si formulario tienes de los más 90. Si tienes, del 90, entonces Sí, si tienes sí. más de 50 años, toma Tu cardioaspirina. tu cardioaspirina. Claro que sí, cómo olvidarlo, ¿no? Y total error. Claro que sí, la gente vivió creyendo que el medicamento realmente cuidaba el corazón. Ujú. Claro, eran los ensayos clínicos de aquella época y la pirámide poblacional era muy distinta a la de ahora, ¿no? Tal cual. Las cosas han cambiado notablemente, la expectativa de vida es amplísima, ¿no? Mi paciente mayor que tengo atendiendo en activo es 101 años y creo que tú también debes estar en un rango similar. No, por ahí 101, 103. Más o Claro, menos. entonces son centenarios, que son un éxito en realidad para el lifespan, ¿no? Para la expectativa de vida. Y lo que tenemos que hacer es asegurar que este envejecimiento siga el curso normal de la naturaleza. No podríamos modificarlo utilizando fármacos, ¿no? Ahora, hay ciertas condiciones que nosotros le llamamos síndromes geriátricos, que es un término que para mí confunde un poco, porque cuando uno escucha síndrome, dice, ok, un síndrome es un conjunto de síntomas que hacen un diagnóstico. En este caso es un poco al revés. Es una manifestación que te va a llevar a diferentes posibles causas, ¿no? O sea, siento que es un término un poco confuso para los alumnos de pregrado entenderlo, Sí. porque no es como un síndrome como tal. Exactamente. En pregrado nosotros nos formamos con el principio de unidad clínica, ¿no? Que todo síndrome, todo conjunto de signos y síntomas pertenecen a un solo mecanismo fisiopatológico. O sea, un solo mecanismo debe explicar cada signo y síntoma que tiene este paciente en un síndrome determinado. Pero en geriatría el criterio de unidad clínica se rompe. El principio de unidad clínica no existe. Entonces, el síndrome geriátrico es una manifestación atípica de muchísimas enfermedades que todas ellas pueden coexistir. Un dato muy difícil de comprender cuando es en un adulto joven, pero en un adulto mayor, por ejemplo, podríamos tener un paciente con una deprivación sensorial visual que puede tener múltiples etiologías, puede tener glaucoma, puede tener degeneración retiniana asociada a la edad, podría tener retinopatía diabética, podría tener catarata senil y todas podrían coexistir. Y una característica, además de esta, a diferencia de los síndromes clínicos comunes y corrientes, los que aprendimos en semiología, es que los síndromes geriátricos son devastadores para el paciente y su familia. O sea, siempre vienen en bola de nieve. Un síndrome geriátrico va a venir generando otro más y otro más y otro más, haciendo devastadora. Entonces, bueno, básicamente un síndrome geriátrico es una manifestación más frecuente en el adulto mayor que en un adulto joven, digamos. Exactamente. No es frecuente que un adulto joven se esté cayendo. Por supuesto. Pero es más frecuente que un adulto mayor empiece a tener caídas. Es otra característica que tienen, ¿no? Los síndromes geriátricos son más prevalentes en la etapa de los mayores de 60 años. ¿Y sabes cuál es otra característica? Que normalmente la población no le hace caso. No le hace caso, me refiero que lo asocia al propio envejecimiento. Exactamente. No, está viejito. ¿Y por qué está viejito? Está viejito, bueno, déjalo, ya se ha caído. No, ya se es cae, la edad. ¿no? Ya es la edad. ¿No? Ya es la edad. Se olvida las cosas, pero es que es por la edad. Está llorando. No, es que es la edad. Se acuerda sus cosas. Entonces, ese es un problema. Los síndromes geriátricos, todas estas condiciones o como manifestaciones, que es un término que a mí me gusta más. Sí, estoy de acuerdo. No son normales o en todo caso tienen una causa. Y hay que tratarla.
Y hay que buscarla y tratarla. Hay que buscarla y tratarla. Porque a o veces las no es muchas una sola. causas. Exactamente. Hay muchas causas. A veces son muchas, ¿no? Ahora, algo importante, como tú dices, una bola de nieve. Por ejemplo, el síndrome de caídas o un paciente que empieza a caerse puede tener desde una contusión cerebral, un traumatismo encefalocraniano, una fractura de cadera. Y si tiene una fractura de cadera, olvídate, la mortalidad, 30%, no siempre se opera. Si sobrevive. Dismovilidad, o sea, la verdad, las fracturas de cadera, no por la fractura, sino por todo lo que implica una fractura de cadera, tiene una alta mortalidad. Entonces, ¿cómo lo prevenimos? Viendo por qué se está cayendo. A veces simplemente es porque no ve bien. Sí. Porque tiene catarata. Algo muy simple. Otras veces es porque simplemente hay barreras arquitectónicas que eso está permitiendo que esto ocurra, ¿no? Claro. Hasta los fármacos que utiliza, que eran para toda la vida, no resultaron ser tan inofensivos. Claro, ¿cierto? claro. ¿No? Los antihipertensivos a la cabeza. Ahora, otro tema importante es que las enfermedades crónicas muchas veces o al inicio no producen síntomas, ¿no? Digamos, si el paciente empieza a tener una hiponatremia, Claro que sí. empieza a bajar el sodio, no lo va a sentir. No va a hacer síntomas al inicio porque es una hiponatremia crónica. Se va a manifestar de otra forma. Exactamente. Si empieza a tener, por ejemplo, anemia, cuando tenga 11.9 hemoglobina, no va a tener probablemente síntomas. Recién los empiece a tener cuando tenga hemoglobina de 8, hemoglobina de 7. Y probablemente ahí la enfermedad está un poco más avanzada. Claro que sí. Definitivamente, ¿no? Muchas enfermedades que inicialmente son asintomáticas como la hipertensión pueden tener problemas ya de falla de daño de órgano en una edad avanzada, ¿no? Digamos en un octogenario muy mayor, ¿no? 85, 86 años. En estos casos hay que buscar cuáles son las repercusiones de haber mantenido esta enfermedad por mucho tiempo, ¿no? Diabetes, hipertensión, glaucoma, que muchas veces ignoramos, ¿no? Glaucoma, la propia sarcopenia, ¿no? Que ya está incluida dentro del síndrome geriátrico, ¿no? Es un síndrome geriátrico. En la ¿Cómo definirías en palabras simples la tarea de un geriatra? Sí, alguien que no conoce, un paciente. Un paciente. Bueno, el geriatra es el médico de base para la toma de decisiones para asegurar un envejecimiento saludable. Así de sencillo. Así es. Y sabes que yo hablaba con una colega que me decía, me resulta muy difícil definir el rol de un geriatra en pocas palabras porque tiene tantas funciones. Exactamente. Tiene tantas funciones que probablemente me quede corto con una definición. Con una definición de 6 palabras. Sí, probablemente me quede corto con una definición. Y algo que hacemos los geriatras y probablemente otras especialidades no conocen es que primero hacemos mucha prevención. Claro. O sea, a mí me encantaría que todos los pacientes de 90 años hayan tenido una prevención adecuada, control de enfermedades crónicas, una alimentación saludable, hacer actividad física y ejercicios, Perfecto. que lamentablemente muchas veces... Está relegada, ¿no? Así es. Está relegada. Así es. Al propio estigma social de que el adulto mayor no se debe mover, debe reposar. Claro. Entonces no lo ejercitamos, ni siquiera sale a caminar al parque. Claro. Están relegados a eso, estigmas sociales. Y a veces, bueno, asociado también a la pobreza, ¿no? Que a veces al adulto mayor que está un poquito mal, en vez de hacerlo caminar, lo dejan en el cuarto más del fondo, en el cuarto así más el del menos fondo. Iluminado. El menos iluminado. Claro que sí. Eso empieza la deficiencia de la vitamina D, empieza la osteoporosis, asociado pues a la falta de movilización. Sarcopenia y empiezan las complicaciones y la bola de nieve, como tú comentabas. Claro que sí, ¿no? Un síndrome geriátrico tras otro. Bueno, hemos hablado un poco de caídas, hemos hablado de prevención y otra cosa que quiero tocar es los fármacos. La gente piensa que los fármacos, no es que la gente no piense, pero no se sabe que todos los fármacos tienen efectos adversos. Absolutamente todos. Y estos efectos adversos muchas veces se manifiestan más en un adulto mayor que en un adulto joven. Por diferentes razones y sobre todo porque los adultos mayores pueden tener o tomar más fármacos. Claro, toman 5, 6, 7, 8 fármacos, se pueden interactuar entre ellos. Entonces, sí es importante que si un paciente está tomando más de 5 fármacos en general, tiene que visitar de todas maneras al geriatra para ver si todos esos fármacos
en verdad valen la pena tomarlos. No solamente si usan 5 fármacos, ¿no? Sino también si es que está siendo visto por más de 2 o 3 especialidades. Correcto. Porque cada especialidad va a asegurar su plan de trabajo y definitivamente tiene sus propios objetivos. Dentro de estos, prevenir mortalidad. Muchos de ellos es prevenir complicaciones como la discapacidad, pero cada uno va a utilizar una serie de medidas farmacológicas y no farmacológicas que pueden repercutir en otros órganos que están siguiendo el propio proceso de envejecimiento. Si entre estas especialidades no hay comunicación, como ocurre en la gran mayoría de veces debido a los problemas de historia clínica que ocurren en el país, no solamente a nivel estatal, sino también lo podemos ver en salud, y con la dificultad de acceder a las historias clínicas por el corto tiempo que tenemos en consulta, pues es crucial que un médico geriatra haga una valoración geriátrica integral y determine sí o sí cuáles van a ser las mejores medidas farmacológicas para este paciente. Correcto. Evitar las interacciones medicamentosas en lo posible, evitar aquellos medicamentos que no deberían estar prescritos, aquellos que nosotros llamamos como prescripciones potencialmente inadecuadas o inapropiadas, como querramos decirle. Y pues nosotros buscamos sí o sí que los pacientes tengan la mejor calidad de vida quitando estos efectos secundarios, ¿no? Ahora, hay varios fármacos que muchas veces ya no se le deberían dar a los adultos mayores, o en todo caso, darlos bajo estricta indicación médica como última opción. Y muchas veces los especialistas de otras especialidades, esos fármacos no conocen que tienen ciertas que ya no se le deberían dar, ¿no? Son contraindicados. Son contraindicados. Entonces, a veces nosotros, o yo encuentro muchos fármacos que potencialmente podrían estar haciendo daño al paciente, no porque el otro especialista sea un mal especialista o sea malo, sino que a veces tratar a un adulto mayor frágil es muy diferente a un es muy diferente tratar a un adulto mayor de 50 o 40 años. Claro que sí, ¿no? Entonces, yo he tenido la mala experiencia, por ejemplo, de un paciente que viene por mareos y en realidad es una manifestación extremadamente común que aparece en los adultos mayores, ¿no? Era un paciente con una hipotensión ortostática, pero que además tenía, lamentablemente, una hipoacusia neurosensorial bilateral. Entonces, su otorrino prescribió betaistina buscando mejorar estos síntomas, pensando en un síndrome de Meniere, ¿no? Yo hice la prueba, pues, del test. En realidad, hago la prueba en las 3 posiciones, encuentro la hipotensión ortostática, y pues esto era porque el paciente tenía, lamentablemente, deprivación sensorial visual. No podía distinguir los fármacos que tomaba y duplicaba los antihipertensivos, generando hipotensión ortostática. Los mareos estaban ahí. La betaistina no era el fármaco adecuado, pero no solamente traía el tema de que no era eficiente para el manejo de hipotensión ortostática, sino que traía efectos secundarios que lamentablemente repercutían en la salud de este paciente. La mala prescripción de medicamentos. Exactamente. Que a veces, y no solamente por mala dosis, sino al agregar a lo que has dicho, que cuando empiezas a tener un síntoma en un adulto mayor, lo primero que tienes que pensar es, ok, ¿qué fármaco ha empezado a tomar? Exactamente, ¿no? ¿No? O sea, ok, mi familiar está con mareos. Bien, ¿ha empezado algún fármaco estos días? Tal. ¿O qué está tomando? ¿Qué dosis ha cambiado? ¿Cuál lo toma? ¿Cuál no toma? Y no la gran mayoría de veces, pero muchas veces encontramos que el paciente ha visitado a otro especialista y ha empezado una nueva 2-3 fármacos. Nueva medicación, ¿no? Entonces sí es un problema frecuente la polifarmacia, que pues ya no se debería utilizar, o bueno, algunas literaturas dicen que no está bien utilizarlo, ¿no? Claro. Pero pues el tema de medicamentos es muy peligroso en los adultos mayores. Por esa razón siempre, ¿no? Más de 5 fármacos, acude a tu geriatra. Más de 3 especialidades que te ven, acude a tu geriatra, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Claro. Para asegurar un envejecimiento saludable. Ahora, no sé si tocar este tema ahora o dejarlo más adelante porque es un tema bastante grande, pero ¿cómo podríamos definir la fragilidad o cómo le explicarías a un paciente, ¿no? Porque, claro, la fragilidad, una cosa es la definición operacional, claro que sí, que el paciente no lo va a entender, pero en mi caso, al inicio se me hacía muy difícil explicar al paciente lo que significaba, ¿no?
hacía a veces un símil en, no, mire, es como una copa de cristal que es más vulnerable a un golpe, a una caída, ¿no? ¿Cómo explicarías o cómo le explicas a tus pacientes? Yo a mis pacientes les digo, ¿no? El adulto mayor frágil es aquel adulto mayor en el cual lamentablemente las cosas que a usted y a mí, cuando me refiero al familiar, no nos afectan, los afectan con un gran impacto, Tal cual. en demasía, ¿no? Una, de verdad, infección faríngea, una faringoamigdalitis bacteriana, que a usted y a mí nos puede dar solamente odinofagia, un dolor de garganta simple, al paciente lo puede inducir un delirio, le puede hacer alucinar cosas o tenerlo más somnoliento más de 15 horas en el día, ¿no? Genera un gran impacto en su vida. Cosas muy simples, ¿no? El retener orina, el estar estreñido simplemente, el no haber sido expuesto a la cantidad suficiente de luz solar durante una semana puede generar un impacto en estos Una pacientes. deshidratación. Una deshidratación común y corriente, ¿no? Puede hacer que el paciente entre en delirio. Exactamente. Ahora, y hablando un poco de deshidratación, creo que la parte de fragilidad y delirio la podemos tocar un poco más adelante, porque son temas muy grandes. Es un tema amplísimo. Pero hablando un poco de la deshidratación, es que es muy frecuente, no frecuente, es común que los adultos mayores toleren la deshidratación más que que un adulto joven. Claro, el adulto sí. mayor normalmente no pide agua. Y puede vivir en hipovolemia hasta que ya la hipovolemia es tanta que ya empieza a pedir agua, ¿no? Yo le digo a los familiares de mis pacientes, mira, cuando el adulto mayor te empieza a pedir agua, Es porque está muy deshidratado. exactamente, Sí, está muy deshidratado. Así es. Y por más que el adulto mayor no quiera tomar, Hay que ofrecer. hay que ofrecerle y darle de a poquitos, darle de a poquitos, darle de a poquitos para mantener un estado de volemia adecuado. Porque pueden hacer delirio, pueden incluso a tener algunos síntomas como la orina cargada, maloliente, Que termina confundiendo con a una otras infección especialidades. urinaria, ¿no? Ujú. Después, doctor, está orinando cargado y su cultivo ha salido positivo, no tiene ningún otro síntoma el paciente. Inician antibióticos Inicia antibiótico. y empezamos con el problema Con de la los cascada, efectos secundarios, la ¿no? cascada de prescripción. Ya no duerme bien, ya no quiere comer, está con náuseas, ¿no? Ujú. Empezamos otro medicamento más, llamamos Gravol, Cascada, lo dormimos todo caídas. lo predisponemos a caídas. Entonces, Sí. la verdad que este tema de polifarmacia, prescripción adecuada de medicamentos, fragilidad, es un tema amplio que tendríamos que seguirlo tocando, sobre todo para que la población sepa prevenir, darse cuenta y hacer controles adecuados, ¿no? Claro que sí, acudir siempre a su médico especialista en cuanto detecte uno de estos problemas. Bueno, se está acercando el verano. Se está acercando el verano, empieza a hacer un poco más de calor. Sí, claro que sí. Te cuento algo, yo hace unos días visité a un paciente en su casa, me llamó su familiar, y yo, bueno, al paciente, a la señora, que es una adulta mayor con dismovilidad, digamos, tenía un problema ya de cadera que no lo dejaba movilizarse, y le encuentro a la señora así con su... abanicándose, ¿no? Era más o menos 10, 11 de la mañana, y la verdad que hacía un poco de calor, ¿no? Y yo cuando encuentro a la señora, la encuentro bien tapada, con un pantalón de lana, 2 polos y una chopa encima. Entonces, y la señora había estado teniendo orinas un poco oscuras, ¿no? Entonces le digo, dentro de toda la intervención que se hace, le digo, señor, sería bueno que pues a la señora ya empiecen a cambiarle un poco la ropa, ¿no? Ya no le pongan un pantalón tan abrigador, al menos de día. No le digo que la desabriguen completamente, pero el tema del aumento de las temperaturas empieza ya a dañar a los adultos mayores. Y no sé si te ha pasado también algo Sí, parecido. es un motivo de consulta no solamente en geriatría, ¿no? O sea, ni siquiera es un motivo de consulta. Es lamentablemente una complicación extremadamente frecuente en medicina general, en cualquiera de las especialidades. Todos atendemos a adultos mayores y todos vemos el mismo problema, ¿no? El bagaje cultural de que el dolor está asociado al frío, de que el frío es el causante de las enfermedades respiratorias, pues genera una reacción en la población, incluidos los familiares que cuidan a estos adultos mayores frágiles, ¿no? Suelen abrigarlos de más y quienes sufren más son los adultos mayores con demencia o con dificultad para expresar lo que sienten, ¿no? Aquellos que tienen afasia, por ejemplo, ¿no? Entonces son pacientes que lamentablemente son abrigados de más, generan una complicación que se conoce como golpe de calor. No es el golpe de calor clásico, el que ven en emergencias, en donde el adulto sale a correr, sale a hacer ejercicio físico a una temperatura alta y pues
En estos casos el tratamiento tiene muy buenos resultados. En los adultos mayores es distinto, ¿no? Cuando el golpe de calor ocurre en domicilio, en donde no se toman las prácticas seguras de cambiar la ropa, de bañar al paciente, de refrescar en realidad el ambiente, a lo que llevamos netamente es al shock por golpe de calor, pues, ¿no? Y el shock por golpe de calor tiene una fisiopatología enorme, la cual no ameritaría hablar en este tipo de encuentros, pero sí tiene una consecuencia fatal, ¿no? Es fatal. Lamentablemente, no sé si te pasó a mí al menos en este verano que pasó en 2024, tuve 9 certificados de función que tuve que hacer por golpe de calor en adultos mayores con demencia avanzada. No es algo bonito que uno tenga que decir como médico al cual le importa la calidad de vida de sus pacientes. Es duro, pero es una realidad en el país y es un tema cultural que no solamente nosotros los geriatras deberíamos abordar, ¿no? Sino cualquier médico ve que su paciente tiene dificultades para expresar lo que siente y que además tiene una familia con un baje cultural que abriga en verano, advertirles de esta complicación. ¿Qué recomendaciones podríamos darle a la familia para evitar este problema de golpe de calor? Vamos a dividirlo en dos. En los pacientes, digamos, que tienen deterioro cognitivo, tienen demencia, pues sí, no pueden expresarse. Y otro grupo que es más activo, puede salir a la calle al mediodía, etcétera, ¿no? Claro que sí. Ahora, empezamos con el grupo activo. El grupo activo, hidratación, tal como mencionaste. Hidratación y evitar exponerse al sol en horas en las horas clave, ¿no? Pues, en horas punta. Y si vas a salir, tratar siempre de sacar un sombrero, un gorro. Sí, ropa que cubra ciertas zonas del cuerpo. Claro. Y que sea fresca, ¿no? Definitivamente. Y siempre se recomienda que el adulto mayor lleve un pote de agua. De agua. Claro que sí. Un pote de agua. Sé que es un poco complicado. Hay algunos adultos mayores pues, que tienen problemas de incontinencia. Claro que pero sí. El golpe de calor es mortal. Es mortal, claro ¿no? Sí, Entonces, siempre, si van a salir con adultos mayores, tengo un adulto, yo he tenido pacientes que sus familiares lo llevaron al club. Claro. Y lo dejaron ahí expuesto al sol todo el día. El adulto mayor no pidió agua tampoco. Se deshidrató y al final llegó en delirio, chocado al hospital. Entonces, exactamente, ¿no? Son cosas que pasan, problemas que pasan. Y no era frágil, era un adulto robusto, simplemente que culturalmente no ve el envejecimiento como parte de verdad de ciertos cambios que debe realizar en su rutina, ¿no? Simplemente hace lo mismo que hacía cuando tenía 25 años y golpe de calor, ¿no? Tal cual. Así que bueno, si tienes un paciente, si van a ir a la playa, si van al club, si van a salir a pasear, van a salir a caminar, siempre un protector solar, un gorro, un sombrero, evitar exponerte al sol por largas horas. Y en las horas puntas. En las horas puntas. Claro que sí. Y tener una hidratación adecuada. Exactamente. ¿Y cómo podríamos hacerlo? Recomendaciones en un adulto con demencia. O con afasia, ¿no? O con afasia. Aquí es netamente intervenir. Claro. Intervenir, ¿no? La prevención es crucial. Simplemente es educar a la familia. La familia tiene que aprender a detectar en qué momento se requiere ropa holgada, en qué momento se requiere refrescar el ambiente y en qué momento se requiere bañar al paciente, ¿no? Si el paciente ya está sudando, es que al menos sus mecanismos de compensación del sistema vasomotor está funcionando, ¿no? Y si está funcionando, la hidratación nos ayudaría mucho, refrescar el ambiente y un duchazo. Así evitamos de que cambie la conducta y los pacientes adultos mayores con demencia avanzada o severa pues no van a expresar sus emociones, sino que van a tener alteraciones en la conducta, ¿no? Ya sabemos que estos pacientes en realidad tienen cambios, tienen una conducta irregular, un poco bizarra, pero hay que comprender que esto podría alterarse, se suelen poner agresivos, algunos de ellos no quieren comer, se vuelven apáticos, y esto se debe a que en realidad están sufriendo un golpe de calor en ese momento. Así que lo que habría que iniciar obligatoriamente son esas medidas. Cambiar la ropa de inmediato, duchar al paciente, cambiar la ropa y posteriormente hidratarlo, ¿no? Y pues con fe, abrir ventanas, dejar que el aire fresco entre y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Siempre evaluar también funciones vitales, ¿no? Definitivamente. Las funciones vitales, ver cómo está la presión, ver cómo está la circulación. El shock por golpe de calor es extremadamente frecuente y luego nosotros ahí debería intervenir ya el médico geriatra, ¿no? Debería estar presente porque este paciente va a ser un delirio sobreagregado de demencia, ¿no? Ya es algo mucho más complejo. Así es. Que deberíamos manejar nosotros.
Bueno, Manuel, ha sido una conversación bastante Muchas gracias. De verdad, Alfredo. enriquecedora. Espero que no sea la última vez que nos podamos juntar, porque de verdad en geriatría hay mucho desconocimiento Ujú. y hay muchos temas que es bueno que la población, la gente y otros colegas también lo sepan. Claro que sí. Te agradezco y espero que nos podamos juntar próximamente pues, para seguir conversando de estos temas bastante Ojalá interesantes. se pueda, pues. Yo sí estoy totalmente feliz de estar en tu programa. La Ujú, verdad es que me ha gustado mucho conversar de estos temas, temas cruciales para la educación de la familia y para el conocimiento de la especialidad, ¿no? ujú. Ojalá que podamos discutir fragilidad, que es un tema bastante amplio, ¿no? Sería fantástico. ¿Quieres dar algún mensaje final a las personas, a la Lo gente? único es, acudan a su médico geriatra cuando tengan sí o sí más de 60 años para asegurar un envejecimiento saludable. Más de 5 fármacos, no lo dudes. Más de 3 especialidades que te ven o más de 3 enfermedades crónicas, acude a tu médico geriatra sí o sí. Es el punto clave. Totalmente de acuerdo. Un gusto, Listo. Alfredo. Gracias Muchas por todo. gracias. A ti. Chao, chao. Chao.